Bienvenidos y bienvenidas al 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, 20ª Semana Internacional del Diseño en Palermo. El coloquio se sucede desde el jueves 24 de julio al viernes 1 de agosto de 2025. En este coloquio estamos compartiendo 40 comisiones continuadas con más de 600 investigadores e investigadoras. En esta oportunidad estamos presentando el proyecto Atena, un viaje creador, que sesiona hoy, miércoles 30 de julio de 2025, 18 horas de Argentina. El proyecto de investigación Atena, un viaje creador pertenece a la línea de investigación número 15, Cultura material, arte y diseño, reflexiones, estrategias y aportes. Los resultados del proyecto se pueden consultar gratuitamente, están disponibles en el portal, en el sitio de publicaciones en palermo.edu, en el cuaderno 263, que aquí pueden ver la portada. Brevemente, Atena, un viaje creador, es una experiencia colectiva desarrollada por el grupo Atena. Las integrantes de Atena son Analía Segal, Andrea Salzman, Agustina Sario, Esther Bendajan Cohen, Marifé Santiago Bolaños y Noelia Gómez González. El proyecto utiliza la metodología de investigación epistolar y de correspondencia creativa, donde las integrantes del grupo Atena, a través de una serie de textos epistolares o escritos en forma de carta, reflexionan, narran, argumentan y o expresan contenidos exploratorios, emocionales, filosóficos, de carácter intimista y personal sobre la creación, la memoria, la diversidad, la feminidad y el cuerpo. Se erige como un espacio de pensamiento innovador y reflexión creativa al margen de los formatos académicos tradicionales, donde confluyen las artes visuales, la danza, la música, la literatura, la filosofía y el diseño. Retoma lazos iniciados en el artículo Museo, Tramas, Cuerpo y Experiencia de Salzman, Santiago Bolaños y Sario, perteneciente al proyecto Museografía, el arte de la puesta en escena, que pueden consultar en el cuaderno 177. Sin más, entonces voy a dejar de proyectar y le voy a estar dando la palabra a Marifé Santiago Bolaños. Todo tuyo, Marifé. Muchas gracias, Daniela Vivela. Quería darle las gracias en nombre de todas las componentes del grupo Atena a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo por habernos invitado a esta 10ª edición, a este coloquio internacional de investigadores en diseño. Y bueno, me gustaría presentar de una manera muy breve lo que ha sido este trabajo que ha confluido al final y que ha dado lugar a este cuaderno, al cuaderno Atena, un viaje creador que la profesora Daniela Vivela presentaba en este momento. Contaré después un poco cuál ha sido mi contribución al cuaderno y le iré dando paso a mis compañeras. Eh, Atena es un grupo de investigadoras y de creadoras, de mujeres vinculadas al ámbito académico, al ámbito profesional, al ámbito de la gestión cultural. Todas tenemos como característica, digamos, común lo que he comentado. Somos profesionales, somos investigadoras y somos creadoras. Esto hace que desde que estamos trabajando juntas, que ya han pasado, pues, aunque parezca mentira, pero 4 o 5 años, en estos 4 o 5 años hayamos ido también, digamos que, desarrollando una manera de compartir nuestra propia experiencia profesional y creadora. Y cuando hemos querido que esto se convierta en algo público y hemos empezado a publicar o nos hemos encontrado en coloquios internacionales, etcétera, es importante el que hayamos decidido también de qué manera lo hacíamos. Y la manera que hemos elegido, casi desde el principio,
ha sido lo que conocemos como género epistolar, pero que en la genealogía del pensamiento de las mujeres y también en los estudios que tienen en cuenta, digamos, el papel relevante que todo esto trae en el ámbito académico, en el ámbito investigador, forma parte de eso que llamamos escrituras íntimas. Es decir, que muchas veces para entender también cómo se han ido configurando los espacios epistémicos que le daban valor a la palabra de las mujeres y al pensamiento de las mujeres y a la creatividad de las mujeres dentro del ámbito general, del espacio de lo común, tenemos que hacer una búsqueda, insisto en este tema, en géneros que no han sido los habituales dentro de la academia, como puede ser el diario, como pueden ser las cartas. Atena ha elegido las cartas y después de las dos primeras incursiones académicas, voy a decir, que la profesora Daniela Di Vela ya ha mencionado, pues la oportunidad que se nos da con el cuaderno ha ido un poco más allá, evidentemente. Mantenemos la idea epistolar, pero hemos querido que en las cartas se vayan cruzando los diferentes proyectos vitales, los diferentes proyectos profesionales, los diferentes proyectos creativos, como si un grupo de amigas se reuniera en una manera de decirlo importante, en una tertulia, en una investigación. En un formato diferente que permite que nuestra lejanía geográfica sea una perfecta cercanía. Nos interesa mucho también el tema epistolar porque las cartas exigen una reflexión. No es simplemente una noticia que se da, no es un WhatsApp que se envía, sino que requieren un sosiego, requieren una tranquilidad y requieren también una escucha. Es una de las características también del grupo Atena que yo creo que es importante destacar, ¿no? Esa escucha significa que al tiempo que estamos escribiendo, estamos también desarrollando un proceso. Y esto es importante en un coloquio como el que nos reúne, porque evidentemente estamos hablando de procesos creativos y esos procesos creativos también dan lugar a la necesidad de estar hablando con personas que están trabajando en otros lugares, quizá en ámbitos cercanos. Y eso también va creando un incentivo y una reflexión personal, ¿no? Todo eso se manifiesta en el cuaderno de Atena. Bueno, dicha esta presentación, que después mis compañeras también, pues a lo mejor pueden avanzar o pueden matizar o pueden completar con lo que yo he comentado ahora, un poco de presentación general. Mi contribución al cuaderno ha ido en dos direcciones. Una de ellas en el tema de la memoria, que es un tema que a Atena le interesa desde que nos empezamos a reunir de una manera informal, pero siempre con el rigor que tiene, insisto en esto, una tertulia. Aunque parezca que no es el rigor habitual de un aula con un programa que hay que cumplir, una tertulia es algo muy riguroso. Es muy riguroso porque hay un tema general y también está abierto a todo lo que vaya surgiendo en el camino, ¿no? El tema de la memoria es algo que nos ha hecho desde el principio a todas las componentes del grupo Atena ponernos a trabajar, ponernos a crear, ponernos a pensar, compartir materiales, compartir lecturas, etcétera, ¿no? Para el cuaderno de Atena, mi reflexión en torno a la memoria tenía que ver también con la elección, digamos, que la biografía personal hace cuando la biografía personal deja de serlo y se convierte en una biografía compartida. Es decir, ¿qué seleccionamos? ¿Cómo vamos creando también el relato del espacio de lo común, el relato de nuestras vidas, ¿no? A partir de esta concepción general en torno a la memoria han ido apareciendo pues autores, autoras, insisto en esto, lecturas, momentos vividos, vida cotidiana que de repente deja de serlo, deja de ser agenda y se convierte en una estructura distinta donde habitar de un modo distinto también. Bueno, esa ha sido una de mis contribuciones, reflexionar en torno a la memoria y por lo tanto también a los procesos creativos e intelectuales y por lo tanto también a lo que queda, a la huella final de todo eso, que no tiene por qué explicarse, no tiene por qué conocerse, pero sí tiene que entregarse la aportación, sí tiene que ser una entrega que permita que quienes están fuera de todo ese proceso también vayan creando lazos, vayan creando tramas, vayan creando tejidos comunitarios, ¿no? Por una parte, el tema de la memoria y por otra parte, el tema
de cómo, digamos, los espacios personales, cuando se empieza a reflexionar desde un punto de vista como el que nosotras hemos hecho, hemos traído a colación, cuando empezamos a reflexionar a partir de, digamos, los espacios cotidianos, lo conocido, lo cercano, trasciende y empieza a ser, igual que el hecho de la memoria personal, empieza a ser algo universal, ¿no? Dentro de esos espacios cotidianos, a mí me interesaba mucho pensar en el concepto de ciudad como un entramado, no solamente en la superficie, sino lo que se va creando con nuestros propios pasos. O sea, cómo vamos creando, digamos que un mapa también vital que va dejando sus huellas en el recorrido que hacemos por los lugares conocidos. Y cómo, curiosamente, ese mapa de lo más conocido se convierte en tu propio mapa también para andar por el mundo. De forma que tu mapa de tu ciudad real y simbólica se convierte también en tu manera de enfrentarte al concepto general de ciudad, ¿no? Y a mí me interesaba mucho dentro de esto incidir en el concepto de barrio, ¿no? Como un barrio no es estrictamente el lugar en el que vives o el lugar en el que has pasado un tiempo de tu vida, sino el lugar en el que se van de nuevo, igual que hablaba antes al referirme a la memoria, se van creando, digamos que, diferentes tramas que permiten también que vayamos configurando una manera de entender las relaciones personales y las relaciones cívicas, las relaciones, digamos, entre todos los seres humanos, ¿no? En la conclusión, mi reflexión en torno a la memoria y en torno al concepto de barrio o de ciudad es, insisto, pues casi el objetivo final que desde el principio que nos empezamos a reunir en el grupo Atena estaba en el espíritu de todas nosotras, ¿no? No entendemos la creatividad ni entendemos el pensamiento meramente como un oficio, algo que termina cuando acaba la hora de tu trabajo o del lugar en el que te encuentras, sino como una manera de enfrentarte al mundo, ¿no? Esa manera de enfrentarte al mundo exige, en frase magnífica de la filósofa María Zambrano, estar pendiente todo el tiempo de traer a la belleza del exilio. Es decir, eso que hemos expulsado de nuestras vidas cotidianas, eso que hace que la prisa se convierta en la manera de estar en el mundo, confundiendo prisa con productividad, ¿no? Por ejemplo, y lo peligroso y lo pernicioso que esto es en todos los entramados creativos y desde luego el diseño no puede zafarse ni muchísimo menos de esto, ¿no? De manera que de algún modo también este cuaderno propone una nueva metodología o una otra metodología que también podríamos llamar metodología de los umbrales, es decir, no es algo que está en lo superficial y a la luz y tampoco en la oscuridad. Estamos justo en el entre, como dice tantas veces nuestra querida Andrea Salzman, estamos en el entre, o sea, en ese lugar que es un lugar, digamos, límite y la creatividad permite dar ese paso sin miedo y también al tiempo, sin renunciar a lo que la racionalidad nos trae de una manera general, ¿no? Bueno, pues sobre esta reflexión he concebido mis dos aportaciones al cuaderno y creo que también sobre esta reflexión un poco general pues se plantea lo que ha sido el viaje creador de Atena, que es como hemos titulado nuestro cuaderno, por el que de nuevo doy las gracias a todas las personas que lo han permitido, el que ahora ya lo tengamos en fin, en nuestras manos y accesible, evidentemente, y comunicable a cualquiera que quiera también pues, ver de qué manera trabajamos y abiertas, evidentemente, a todos los comentarios que se necesiten. Bueno, de momento esto es todo lo que digo. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Andrea Salzman. El audio, André. Bueno, buenas noches. Bueno, ante todo también agradecer este espacio, agradecer también especialmente a Oscar, el decano de la universidad, que fue en realidad al quien se le ocurrió y un día me dijo, bueno, ya que escribieron artículos, ¿quieren un cuaderno, Atena? Y la verdad que siempre es como una persona muy especial, ¿no? Como que siempre empuja espacios, así que eh, le estoy sumamente, le estamos sumamente agradecidas, ¿no? Y siempre espacios como creativos, ¿no? Que abren.
Una pregunta, ¿me tocaba a mí o a Analía? Pues mira, disculpadme, pero efectivamente le tocaba a Analía. Entonces, Ah, bueno, perfecto, bueno, pero perfecto. Por eso está yo me quedé un bonito, poquito. pero está muy bonito, Andrea, que hayas recordado también a Oscar, que yo no lo he mencionado. Bueno, pues Analía, disculpadme. Analía, tienes tú la palabra. Bueno, da igual, solo a mí que me da un poco más de vergüenza porque como todos se dan cuenta, tanto Marifé como Andrea dibujan con las palabras y bueno, como artista visual decidí apoyarme en imágenes, que es mi forma de pensamiento y de alguna manera lo que me dio coraje para poder participar en el cuaderno. Así que voy a compartir una serie de fotografías de mi obra que me van a ayudar a llevarlos conmigo en el viaje que fueron las cartas. El surgimiento de Atena coincidió con el COVID, que como recordamos nos forzó al aislamiento social y el distanciamiento físico, además de exponer desigualdades y vulnerabilidades, cambiando nuestras nociones de seguridad, nuestra relación con los hogares y nuestras formas de comunicarnos y conectarnos. Por eso esta imagen, que forma parte de una serie de videoanimaciones que surge durante este mismo momento en el 2020, dispara a un cuerpo desarraigado que gira en un espacio vacío y se transforma y se amplía desde lo poético. Las estelas de esta experiencia son el hilo conductor de la serie de cartas con las que participé en el cuaderno, con los títulos de Cavilaciones desde la planta de los pies, A cuatro manos y Venas y senderos. Como decía antes, siempre empiezo las presentaciones sobre mi trabajo con la imagen del hornero, porque como sabemos es el pájaro nacional de la Argentina, que genera su nido recogiendo los elementos de los cuales está rodeado y genera un objeto de diseño y arquitectura increíble que además para mí se convierte en una metáfora de la obra de arte, ya que pone los huevos en el hornero, en su nido una sola vez y después otros pájaros lo habitan. Las cartas fueron de alguna manera siguiendo un hilo conductor que me permitía, como decía Marifé antes, describiendo el concepto de las cartas, tener un interlocutor, pensar en un interlocutor. Por eso mi primera carta fue hacia Andrea y por el otro lado también de esa manera poder superar el miedo escénico o el vértigo que me daba usar la palabra en este caso. Para poder explicar de alguna manera, y la palabra escrita para poder explicar mi proceso creativo, aunque en la experiencia profesional hace ya 22 años, casi 25 años que vivo en los Estados Unidos, con lo cual el lenguaje había empezado a formar parte de mi paisaje de alguna manera, a través de la obra de distintas maneras. Y en ese momento, también coincidiendo con el COVID, donde nos mandábamos poemas, mensajes, fotografías, etcétera, para tratar de encontrarle sentido al mundo, la palabra tomó incluso mayor poder de alguna manera y empecé a pensar en la relación entre un electrocardiograma y un sismógrafo, porque la manera en la que hablábamos de ese momento del mundo era que parecía que el mundo se había parado y como sabemos la naturaleza no para, el sol seguía saliendo todos los días. Y entonces usé ese espacio poético posible del error en esto de ingresar a una lengua nueva, que era lo que me estaba pasando, y pasar de un uso funcional del lenguaje a un uso emocional en poder comunicarme y realmente transmitir la experiencia vital en ese momento, generando una serie de videos en donde el latir es el ritmo que sigue el lenguaje para ir transformándose. Y en este caso, uno palabras que suenan parecido, pero se escriben diferente. Esta imagen que estamos viendo es la imagen de Here, Here, conectando el ser y el estar con el escuchar. Y de vuelta, digamos, coincidiendo con el sentido primario y el objetivo que teníamos
con el cuaderno. La otra relación que tiene esta serie para mí era la relación con la literatura y, como decía, la palabra escrita, con lo cual lo llamé haikus digitales, y creo que fue un momento quiebre culturalmente en el sentido de la relación acelerada que vivimos de lo físico y lo digital, que empezó a ser una de las grandes preocupaciones también de mi obra y de mi proceso creativo. Por eso en este caso lo que usé fuera el concepto de haiku como forma literaria japonesa y la idea del paisaje y de la lentitud y del recorrido frente a un elemento o una versión o un lenguaje digital que es el de las videoanimaciones, aunque siempre empiezo los proyectos con dibujo, porque para mí esa es la manera de alguna manera de encarnar la experiencia siempre frente a la mano y frente al cuerpo. Por eso cada una de estas animaciones, que digamos todos estos trabajos forman parte de series, los pienso como paisajes tipográficos. Y la idea de la caligrafía pasa a ser la forma de dibujar y de encarnar la experiencia entre el lenguaje y el cuerpo, o mediar la relación entre el lenguaje y el cuerpo de alguna manera. En este caso específico también, obviamente, el concepto de este trabajo surgió a partir del silencio de las cartas, hace, como decía antes, 25 años, y sentí que por primera vez podía escuchar mi corazón y mis latidos mientras miraba por la ventana, que claramente se fueron intensificando y de alguna manera invadiendo el concepto o expandiendo el concepto de la palabra hogar y también la experiencia de la inmigración. Desde hace tiempo y desde este lugar específico que Marifé describía como un umbral, diría que algunas de mis obsesiones tienen que ver con lo que Luce Irigaray denomina el ser dos, y esta forma de tratar de entender cómo los vínculos entre dos generarían una forma diferente de estar en el mundo. Y entonces el vivir entre lenguas me permite explorar ese espacio de complejidad por un lado, pero por el otro lado de posible hospitalidad, que creo que es otra manera de relacionarse. Y también en ese ir y venir entre líneas y lenguas, lo pienso como una especie de costura o sutura a esta posible brecha. Y de ahí surge este proyecto que fue en el año 2023 en Madrid, una experiencia performática con la investigadora y bailarina María Cabrera, en donde ella articula este objeto ancestral que denominé manto, tratando de generar un vínculo, y en este caso la coreografía fue a partir de tratar de entender y de construir arquetipos femeninos como son Artemisa, la Mujer Maravilla, un icono de mi generación de alguna manera, y una bailadora de flamenco que tiene que ver con su entrenamiento. Fue una plataforma realmente para pensar qué significaba el movimiento, qué significaba la traducción, cómo cada una tenía que desaprender el lenguaje de cada una de las disciplinas que veníamos para poder comunicarnos. Y generar lo que yo denomino en mother tongue en inglés, con la idea de que la lengua madre, de alguna manera, en este other, incluye al otro. Y esa fue una parte importante de este concepto. De ahí surge también la necesidad y la forma de trabajar el lenguaje sin traducción ni gramática, sino conectar las palabras a través del sonido dentro de los títulos o de los textos que escribo. Por eso pienso en las palabras como en inglés se dice vessel, que la traducción más cercana sería entre un buque y un cántaro, con esta idea de la conexión, el transporte entre los dos mundos, de alguna manera. El proyecto con María Cabrera, que se originó en esta experimentación con el bailarín contemporáneo David Thompson,
en el año 2019, que se llamó Spinning a Yarn. Y Spinning a Yarn es contar una historia muy larga. Con lo cual, sumado a esa experiencia de Spinning a Yarn, que además viene del mundo de la náutica, sumé la idea del proyecto M junto a María Cabrera, y M significaba o encapsulaba de alguna manera la idea de Madrid, de Mairit, el nombre original de la ciudad, arábico, que también significa un canal de agua. Y mujer a la vez, con lo cual la idea era justamente ver cómo la relación entre palabra e imagen podía encapsular todos estos conceptos de alguna manera. Y por el otro lado, el concepto de manto me permitía integrar o pasar de mi formación tridimensional, escultórica, a entrar en la idea de la vestimenta, del movimiento, pensando en el manto como esta prenda primaria o ancestral que significa de alguna manera la idea del hogar, y pensándolo en cómo uno puede establecer distintos tipos de vínculos frente a eso. Estas son imágenes que recogí en esta época, en el 2020, como decía, a partir de la exposición o el haber estado exiliados en nuestras casas, y el vínculo entre cuerpo, acción y palabra, de alguna manera, que han tenido un impacto muy grande en mi trabajo y en lo que guió las cartas y lo que compartí con el grupo de Atena. Estas son 3 imágenes que para mí también encierran de alguna manera mi proceso creativo, que tiene que ver con la práctica del caminar, y toda la literatura que hemos compartido con el grupo de Atena en función a esta práctica. La experiencia personal y biográfica de haber nacido en la Argentina y haber crecido durante los años 70 con esta conciencia de que siempre hay algo más allá de lo que uno puede ver, y el iceberg para mí de alguna manera representa esta experiencia. Pero por el otro lado, la posibilidad de que, como siempre digo yo, un iceberg es algo que se puede derretir lamiéndolo, con lo cual es una cuestión de sostener un gesto sensual a lo largo del tiempo. Y la experiencia de inmigración, donde pasó el norte y el sur, han sido un vínculo en constante movimiento y desafío para mí. Y quería terminar con la imagen que forma parte del cuaderno, que es el mapa, de alguna manera, carta que generamos junto a Esther, que fue una manera de representar el diálogo que mantuvimos a través de la experiencia que decidí encarar, siguiendo una obsesión aparentemente desde los 18 años, según me contó mi hermano, de hacer el Camino de Santiago. Y la idea fue llegar a Fisterra y poder llegar a la orilla y al mar y ver la orilla desde el otro lado. Durante todo ese trayecto, Esther y yo intercambiamos mensajes de audio, y cuando llegó la posibilidad de hacer el cuaderno, decidimos que el mapa era definitivamente la manera más sintética, pero compleja a la vez, de tratar de transmitir y poder compartir esta experiencia. Así que bueno, lo dejo por acá. Ahora sí, André. Sí. Bueno, ante todo, ahora que ya agradecí a Palermo y a Oscar en particular, me gustaría mucho agradecer a este grupo, Atena, porque sinceramente nos dio una posibilidad de florecimiento de cada una de nosotras, pero entendiéndonos como una trama común y donde lo vincular es lo esencial para ese crecimiento, ¿no? La interacción. Como saben, yo tengo la obsesión del cuerpo, pero sobre todo la piel, y la piel como universo vital, y también desde un punto de vista metafórico, ¿no? Como si fuera una piel, como si fuera ese espacio vital, orgánico, de interacción,
entre nosotras con el mundo, el universo, el cosmos, del micro al macrocosmos, ¿no? Y quiero decir que entre todas nosotras hay muchísimos proyectos que se van dando de a pequeñas agrupaciones que nos vamos encontrando en distintos ámbitos. Creo que mi amistad más antigua es con Analía. Analía además trabajó mucho con mis estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, pero también tenemos, bueno, después cruces. Digamos, somos 3 argentinas con Agustina Sario. Yo escribí 2 cartas, una se la dediqué a Analía, pero desde un trabajo que hicimos con Agustina, y la segunda carta a Marifé, porque tuve la suerte inmensa de conocerla a Marifé como jurado de mi tesis doctoral, que siempre comento que cuando terminé mi presentación de tesis, dije, yo quiero ser amiga de esta mujer y me acerqué y le dije, yo quiero ser tu amiga, una vez que ya había terminado todo esto y bueno, un poco desde ahí fuimos construyendo una trama, Analia vino en otro momento, ahí nos conocimos con Esther, y bueno, fueron traccionando cada una para que todo esto esta hermandad, que obviamente incluye a Esther y a Noelia, se fuera construyendo, ¿no? Y, y recuerdo que justamente un primer artículo que después de haber hecho trabajos en la universidad conjuntos, también con Marifé, también con Agustina, em, fue la idea de Marifé decir, no, no, vamos a escribir el artículo, pero vamos a hacerlo de manera epistolar. Y quiero hablar de esto porque escribir un artículo de manera epistolar con Marifé es que te muevan el eje como un cimbronazo, o sea, me sacó de mi centro. Y creo que en cualquier proceso creativo que te saquen, ¡ja!, de tu centro te abre un mundo infinito. Y creo que en este vínculo y en esta trama que estamos construyendo y en estas cartas, continuamente uno se ve fuera de su centro, sobre todo en la respuesta hacia el otro, ¿no? Y lo que abre una carta al otro, porque tampoco acá contamos, pero la primera carta que yo le escribí a Analía me contestó y me dijo, pero acá no me dijiste todo esto. Y bueno, me fui metiendo un poquitito más. Yo escribí 2 textos, tengo una idea que es la metáfora de la piel y una idea que es el proceso proyectual. El primer texto, como digo, que se llama Piel, Cuerpo, Danza y Transborde Disciplinar, es casi como un espacio deseado, porque es una experiencia que compartimos con Agustina Sario. A mí, digo, la pandemia me dio como hambre de piel, pero hambre así, como esta cosa de estar aislado. Y si bien siempre manifesté mi vínculo con la danza como el primer vínculo para entrar al diseño anterior a la arquitectura, en este caso tenía ganas de entrar de lleno desde la danza. Y Agustina trabajó muchísimo tiempo, trabajamos en proyectos de ella, trabajó muchísimo en la cátedra. Me abrió este espacio para trabajar primero en la UNA y después en la Universidad de San Martín. En la UNA fue una intervención más pequeña que tenía más que ver con la escala vestuario, pero que también implicó ciertas instancias de comenzar con el movimiento del cuerpo y vimos como la identidad soltándoles la cabellera y viviendo cómo esa presencia de soltar la cabeza, Yo me corté el pelo, todo el mundo me dijo, che, ¿te cortaste el pelo? Sí, como un cambio total, ¿no? En esa cosa de la cabellera
nos fue como dando pista a cómo esa piel se iba reorganizando en torno al cuerpo y surgiendo una identidad propia, ¿no? En esa trama grupal. Y bueno, en la Universidad de San Martín surgió una posibilidad eh, que si bien compartíamos con Agustina, Agustina tenía un día, yo tenía otro día, yo trabajé toda esta historia de la metáfora de la piel, un poco similar a la búsqueda en la facultad, ¿no? Esta idea de desnaturalizar el mundo y entender el espacio desde un tanteo, no como una clasificación de algo dado, arriba, abajo, silla, banco, sino como un lugar que pudiera acoger o expulsar al cuerpo, en donde uno encontrara apoyos, recovecos, ¿no? Un poco lo que mostraba Analía con el hornero, ¿no? Como, ¿qué pasa en esa interacción? Y en esa interacción fuimos como descubriendo ámbitos. Agus va a hablar de esto, o sea que yo voy a saltear algunas cositas y fuimos encontrando también como la identidad de ese cuerpo-espacio. En la Universidad de San Martín nos dieron una caja de vidrio maravillosa que si bien se veía el campus, también se veía hacia afuera una organización muy caótica de cartelerías, autos, basura. Tuvimos que ir como armando con ese material, fuimos construyendo pieles de plástico, que era un poco lo que emergía como el sobrante de ese espacio y en esos mantos colectivos ir generando toda una relación vincular de tironeos, de empujes, de, de esta cosa de treparse o contenerse y en cada una de estas composiciones ir como descubriendo mundos, personajes y pequeños recursos coreográficos que en ese sentido admiro muchísimo a Agustina de después cómo es capaz de lograr una gran composición. Este, para mí fue una experiencia realmente en donde entendí que ese lenguaje de la metáfora de la piel podría traspasar totalmente la disciplina y entrar desde otro ámbito creativo. Y el segundo artículo me metí de lleno con un tema que me fascina, que es esta cosa de transitar la incertidumbre, que estuvo muy presente en la carta anterior con Analía. Y esta carta se la dediqué a Marifé porque sentí que un poco era también como el espacio que ella había tenido al ser jurado de mi tesis, ¿no? Y todo lo que se había abierto desde ese, donde uno no sabe qué va a pasar después, pero lo va descubriendo, ¿no? En ese tránsito, en ese recorrido. Y este transitar la incertidumbre se basa en una muestra que armamos en Proa 21 con la cátedra, con ejercicios del último nivel de la carrera. Hace muchos años que tenemos un vínculo muy hermoso con Fundación Proa, eh, que implica a partir de muestras de Fundación Proa construir ejercicios y culmina en un desfile entre la fundación, la calle, el barrio de La Boca. Y esta muestra intentaba hacer todo lo contrario, toda esa base del iceberg, todas esas búsquedas, todas esas aproximaciones que se quizás invisibilizan en función de un producto, un prototipo, aquello que emerge como cuerpo vestido. Entonces, me interesaba justamente mostrar la crudeza de esas búsquedas, mostrar la crudeza de algo que por ahí empieza por un camino y se evapora y se pierde. Entonces, ese merodeo que estaba presente en esa muestra
nadie entendía muy bien de qué era la muestra, si era de indumentaria o de qué era. Son más, lástima que no pude poner las fotos, pero están las fotos en el cuaderno. Em, Seleccionamos 3 trabajos para la planta baja y 3 trabajos para la planta alta, en función del espacio que teníamos para tener tiempo para esos merodeos. Y me interesaba mucho transmitirle esto a Marifé y al grupo, ¿no? Como esto que es tan potente y tan potente para cualquier disciplina, ese instante antes de que emerja de alguna medida una clasificación o una idea o un concepto que todavía está en estado amorfo y que involucra búsquedas referentes, el estar un poco perdido, el intentar un rumbo, el bancar ese rumbo. A mí a fin de año una estudiante me regaló una remera que decía, bancate la incertidumbre. Y esa cosa, ¿no? Se la tiene que bancar el estudiante y se la tiene que bancar el docente. Muchas veces he empujado proyectos que dije, ¿cómo la sigo? Y hay que poder estar ahí. Y bueno, y fueron trabajos, la verdad que súper interesantes, también cómo se pudo armar en el espacio y que constantemente implican muchas modalidades de representación, como traducciones, por eso digo la metáfora, ¿no? Bueno, ¿cómo traduzco esto en una materialidad? ¿Cómo traduzco esto en un cuerpo? ¿Cómo traduzco esto en una configuración espacial? Y en cada una de esas traducciones hay algo nuevo y hay algo que se pierde. Entonces, hay un tema que para nosotros es muy interesante, que son los mapas de relación. O sea, cuando construyo algo, ¿qué relación tenía con ese referente? ¿Qué relación tenía con ese algo no? ¿Y qué construí en base a eso? Y así como cierre, una de las cosas que fue naciendo con los estudiantes fueron los mapas de relaciones finales, que es un video donde cada estudiante, a su manera, hace un relato proyectual. No se corrige, se entrega cuando ya se dio la entrega, modo de video, como para que cada uno tenga esa manera peculiar de tenerlo. Esos relatos están puestos en links en el cuaderno, me encantaría que los vieran, pero particularmente estoy aprendiendo muchísimo de esos relatos. Es muy interesante cuando alguien cuenta, no cuando alguien conceptualiza, cuando alguien te cuenta, yo descubrí, acá me perdí, acá enganché, acá, y la verdad que además son muy hermosos. Así que bueno, este es un poquitito mi deambular en, en este gran tejido que es Atena. Y además, por otro punto fundamental que quise escribirle a Marifé, es que Marifé en un momento, que no aparece ahí, me invitó a formar parte de una publicación que ella coordina entre tantas, que se llama Palabras Hilanderas. Y Palabras Hilanderas, pude escribir un texto que se llama Piel entre piel y sentí que pude escribir todo ese mapa que tenía detrás de mi tesis doctoral y poder aflorar esa dimensión espiritual, ¿no? Ese deseo entrañable que es lo que realmente nos empuja. Bueno, pues le pasamos la palabra a Agustina. ¿No? Bueno, hay un poquito una continuidad y una continuidad en el agradecimiento a Daniela por tus palabras iniciales que nos nuclearon y nos habilitaron a que nos lean y a que nos sintamos presentadas a la universidad, a Andrea, por el vínculo con la universidad y este espacio
que es un espacio privilegiado y creo que es un espacio privilegiado en el contexto mundial actual, poder juntarnos, reunirnos, hablar y poner palabras a fundamentalmente la creación o algo en torno a lo creativo, que constantemente estamos tratando de nombrar y que quizá con mucho cuidado, porque sabemos que es escurridizo y porque sabemos que se puede sentir rápidamente asfixiado. Creo que yo al inicio las cartas las llamé trayectorias número 1 y número 2. Es como siempre y como gran parte de lo que ya escuchamos con Marifé, con Analía y con Andrea, hay una mezcla entre... Me parece que se quedó muteada. Sí, se ha perdido la conexión, ¿no? Sí, se quedó congelada. Sí. Quizás reinicia y alguna retoma. Sí, Marifé le dice que puede reiniciar y alguien continúa un ratito. Esther, sé que eras la próxima. No sé si... Acabo de enviarle un mensaje a Agustina para que salga y vuelva a entrar. Bueno, pues si os parece, continuamos hasta que ella pueda conectarse de nuevo. Y efectivamente, Esther, tienes Sí. tú la palabra. Bueno, pues igual, buenos días, buenas noches, buenas tardes y gracias de verdad, Daniela, porque has posibilitado un nuevo encuentro a Atenas en este sentido, que lo echábamos siempre, lo echamos de menos, porque forma parte ya de ese hilo interno que nos ha unido de una forma muy profunda. Y como habían comentado mis amigas, empezó todo con la pandemia. Y para mí la pandemia representaba estar representado en una palabra que tiene que ver con la distancia. La palabra distancia puede reflejar muy bien el sentimiento profundo que tuve durante esos días, porque estaba sola, lejos de mi familia, un hijo en Nueva York, una hija en Londres, a punto de casarse, con toda la situación. Y este encuentro, que estaba también en la distancia, rompía precisamente esa lejanía. Y como sucede hoy, dos tiempos, dos geografías, dos espacios, que nos permitía un encuentro muy peculiar. Cuando nos propusieron el cuaderno, se habló de cartas y entonces yo me propuse indagar en dos aspectos que tenían que ver precisamente con la distancia, pero en relación a la carta. Y en relación a eso escribí un breve texto a cada una de las integrantes de Atenas, porque quise reflexionar en torno a lo que cada una, además del cuerpo conjunto, habían elementos peculiares que yo recibía y que iban completando mi trabajo como escritor. Yo soy escritora, Marifé y yo participamos en muchos encuentros desde hace muchos años y sí estamos muy cerca del texto escrito. Sin embargo, el encuentro con Analía, el encuentro con Andrea, con Noelia, con Agustina, me permitía abrirme a otros ámbitos que, si bien yo había ya entrado en ellos de otras formas, ellas me ofrecían elementos que tienen que ver con las palabras, pero tienen que ver también con la imagen y otros sentidos. Es como abrirse a otros sentidos. De esa forma, el primer bloque que trabajé en este cuaderno tiene que ver con cartas a cada una de ellas, que busca en los elementos que aportaban en esta intimidad a mi propio trabajo. El recorrido que hice con Analía, por ejemplo, que tiene que ver con su viaje, coincidía a la vez también con un viaje mío a Alemania y con los aviones, con las dificultades de los transbordos y con otros encuentros, y nos fuimos intercambiando y quedó reflejado en ese hilo, en esos hilos que reflejan muy bien ese tránsito.
Esos hilos también reflejan muy bien los encuentros que hemos tenido entre todas nosotras. Andrea y su percepción del cuerpo y de la piel, con el texto que ella misma ha señalado, me daba un lenguaje que se figuraba además en torno a la idea del cuerpo del que yo me había distanciado de algún modo y que volvía a entrar en mi cuerpo a través de las reflexiones también de Andrea y de Agustina, que nos mostró durante además esos tiempos de la pandemia imágenes que tenían que ver con su trabajo, que reflejaban cómo su cuerpo se integraba a la tierra, a la piedra, y me dejaban unas imágenes muy, muy nuevas y además cercanas, porque estábamos tocando entre nosotras toda esa relación que se iba formando. A la vez Noelia con la música y con sus silencios también aportaba todo ese marco que nos iba integrando a todas nosotras a esa red de hilos rojos que Analía tejió muy bien y Marifé había iniciado desde el primer ovillo. Así que mi primer trabajo, que tiene que ver con cartas en círculos, porque la imagen que me venía era esas esferas cabalísticas que tienen varios niveles y que empiezan con los niveles de las almas, ¿no? Hasta que llegan de la parte terrestre y sensual, hasta que llega y se eleva hasta un punto mucho más alto. Pero como siempre hay coincidencias y cuando uno está haciendo un trabajo creativo, esas coincidencias forman parte también de las citas que nos da el destino. Estaba yo trabajando en mi centro de trabajo con la Guenizá del Cairo en una exposición que habíamos hecho y allí veíamos también las cartas, testimonios, documentos. Explico brevemente lo que es la Guenizá del Cairo. En la cultura judía, el texto en hebreo, y sobre todo si tiene además una connotación religiosa, no se puede destruir. Y como no se puede destruir, se deposita en algún lugar que se mantenga cuidado y oculto. Normalmente lo tienen, como en Madrid, en los cementerios, algún depósito donde se guardan. Sin embargo, en el Cairo se guardaba en una sinagoga que se había construido en el 882 aproximadamente. Sinagoga Benezra. Esta sinagoga mantenía esa Guenizá casi oculta en la que se guardaban documentos incluso de Maimónides. Entonces, cuando se encontró en el siglo XIX, por varios que empezaron y descubrieron y empezaron a querer comprarlos para poder trabajar en ellos, de alguna forma se rompe, se fractura la idea del cuidado al texto de una forma que era guardarlo porque es texto sagrado y no se puede ya seguir estudiando en él, pero a la vez en Cambridge y en varias universidades se utilizan estos textos y se empiezan a estudiar para iluminar una época muy distante y dieron así de una forma un descubrimiento que tenía que ver con varias capas de tiempo, porque ahí lo que se daba era varias capas de tiempo. Así que la distancia del tiempo también a su vez se rompía a través de estas cartas, documentos, facturas, textos de matrimonio y de divorcio que se daban en ese momento. En el segundo texto, en el segundo trabajo que quise continuar a través de estas cartas que habíamos iniciado, me alejaba de la intimidad que me daba Atenas y busqué dos cartas que a mí me habían impresionado porque me daban dos épocas muy distantes, pero a la vez dos épocas en la que la carta adquiría un sentido de una dimensión totalmente diferente a la que tiene para nosotros hoy. Estas indagaciones me permitían ver también qué sucede a través de nuestro tiempo cuando la carta tiene ya otro valor y nuestra relación con los textos con los que nos comunicamos
no tienen la perdurabilidad que tenía el texto en papel y el texto de la carta. Habían dos imágenes que quise trabajar de los dos cuadros de Vermeer, que es una mujer embarazada que está leyendo una carta y es una chica joven leyendo una carta. Porque nada más si nos detenemos a ver esas imágenes nos damos cuenta que la carta en sí misma tiene un movimiento igual que la lechera cuando está vertiendo la leche en un cacharro que parece que se está moviendo. En este sentido, la carta en estas dos obras de repente da otra dimensión temporal y también de distancia, porque sabemos que hay algo allí que no nos cuentan, pero que está presente, que tiene que ver con algo lejano que se acerca. En esas cartas no sabemos si se acaban de recibir, si se están releyendo, pero de alguna forma hay un protagonismo nuevo que altera la imagen. Hay dos cartas que brevemente señalo y que recojo, que una es una madre que escribe a su hija desde un gueto, en un gueto en la época del nazismo, y la carta explica cosas a la hija que tiene que ver con el tiempo concreto que se está viviendo, con las dificultades, con el hambre, con la amenaza que hay alrededor. Sin embargo, hay secretos que le quiso contar en algún momento y no le cuenta en esa carta, que es muy interesante ver cómo hace un análisis del momento, pero no termina contando lo que ella hubiera deseado contar a su hija. Esta carta está en Vida y Destino, que es uno de los libros para mí que tiene unas claves impresionantes acerca de los totalitarismos, todos ellos del siglo XX, y termina con casi un grito que cada vez que lo leo me estremece, que tiene que ver con la madre a la hija y que le dice vive, vive, vive. Y ese grito que rompe las barreras del tiempo, no sabemos si la hija lo recibe o no, si recibe o no la carta. Eso es lo que sucede siempre con cartas cuando las leemos o cuando se han roto de alguna forma su llegada al destino. Y por eso recuerdo también en el libro de Merville cuando hay un personaje que Barley, que de alguna forma él decide romper con todo lo que hay alrededor diciendo déjalo ya preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Ese preferiría no hacerlo tiene su origen en las cartas que no se llegaron a entregar, que son cartas muertas que él llama, porque son cartas que nunca llegaron a su destino. Y es muy interesante ver todas esas cartas que se encuentran en archivos que a lo mejor hubieran podido calmar el dolor de un hijo o calmar el dolor de un amante. Otra de las cartas que quise recoger es una carta que está muy distante también en el tiempo, que tiene que ver con España y que es la carta que escribe un Ramban a su hijo, Nachmanides, que se escribe Ramban a su hijo. Y en ella lo que hace es darle pautas para una vida, para elevar su alma, digamos, su vida, hacer que su vida tenga sentido y que sea una vida basada en la humildad y en el respeto al otro. Es una carta que está escrita desde hace muchos siglos y sin embargo mantiene una vigencia enorme precisamente porque es una carta que incluso hoy se sigue leyendo a lo largo del tiempo por muchos padres que se la envían a sus hijos. Y me parece muy interesante porque en esa carta lo que hay es el valor y el respeto al otro. Le viene a decir que todos los hombres merecen un respeto a sus ojos y que nunca levante los ojos y siempre mire a los otros con humildad. Y por último,
termino reflexionando, aparte de las palabras de Gershon Scholem, que habla del valor de la palabra, por ejemplo, en hebreo, y se preocupa de qué puede suceder en un idioma cuando se utilizan las palabras con otros sentidos. Me preguntaba qué puede pasar en una época como la nuestra, en que en los depósitos esos de tiempo, como eran las genizás o como son las cartas, que en realidad son casi depósitos de tiempo, están de una forma, se viven de una manera efímera. Existe, por supuesto, la comunicación y nos comunicamos a través de los emails e incluso en este momento nos estamos encontrando, pero la permanencia de eso que puede permitir enviar una especie de iluminaciones acerca de nuestro tiempo y descubrir elementos que puedan pasar luego desapercibidos, que puede pasar en un tiempo en un futuro en el que nuestro tiempo se haya quedado en esos márgenes tan efímeros. Es un poco el final de lo que me preguntaba a través de este recorrido a través de Atenas. Bueno, parece que Agustina está aquí con nosotras de nuevo. Así que, Agustina, si estás por aquí ya disponible, continúas. Y si no, le doy paso a Noelia, si os parece, hasta que Agustina haya resuelto el tema técnico. Agus, a ver. No sé. Quizá Noelia empieza tú y después cuando Agustina ya esté más tranquila y esté por aquí bien, continúa ella, ¿vale? Venga, Noelia. De acuerdo. Bueno, me veis, ¿verdad? Sí. Aquí Vale, me escuchan. gracias. Ah, ok. Te vemos y te escuchamos. Está Agus. Ah, me pareció que estaba Agus, ¿no? Sí, Agustina. estoy. No sé por qué no puedo poner el video, pero estoy. Si quieren que siga Noé y después voy yo, como ustedes quieran. No, como quieras tú, lo único que no te vemos, pero si quieres, lo que tú prefieras, Agustina. Bueno, parece que ha quitado, bueno, pues Noelia, yo creo que tú, ¿eh? Muy bien. A ver. Bueno, en primer lugar, dar las gracias. Para mí, siempre, cuando he tenido la posibilidad de deciroslo, os he comentado lo importante que ha sido para mí esta comunidad en momentos muy precisos, además, cuando todo el tema de la pandemia y la pospandemia. Y bueno, tener ahora la posibilidad de haber puesto en palabras y de poder compartir todo eso, pues es un privilegio y gracias a Daniela y a la Universidad de Palermo por darnos esa oportunidad a Atena de volvernos a encontrar y a mí en lo particular, pues de poder seguir compartiendo con ellas, con mis compañeras. Bueno, pues yo he escrito una carta al grupo y mi carta es una carta que he escrito casi al final de toda una trayectoria en la que he ido teniendo diversas experiencias, algunas de las cuales han tenido muy presente a Atena, y entonces la carta recoge pues todo eso, de qué manera Atena ha sido para mí pues un faro y ha sido para mí pues un espacio muy inspirador y de gran ayuda en ciertos momentos. Yo, bueno, me presento, yo soy músico, toco la viola y como bien dice Marife en una de las cartas que ella había escrito, mi pasión es la música de cámara y siempre me he dedicado en diferentes grupos, diferentes ensembles, pues a esta materia, la música de cámara. La música de cámara es una forma de hacer música muy peculiar y muy especial para mí porque cada integrante tiene una voz única, tiene, digamos, una voz solista que se ve siempre influenciada en cada segundo, cuando se está tocando, por lo que hacen los demás a nivel en el discurso musical, pero además se ve influenciada en términos generales por las personalidades de los demás y los gustos y
los sueños también del resto del grupo. En fin, se crea una especie de personalidad colectiva, que es un término que a mí me gusta mucho, porque me describe lo que en realidad me parece que es la música de cámara. Que, por ejemplo, hay grupos, hay cuartetos, por ejemplo, o tríos con piano, que casi solo escuchándolos, bueno, casi sin el casi, escuchándolos, pues se puede percibir una personalidad colectiva que les identifica y que les hace únicos. Algo que a lo mejor en otras músicas es muy evidente porque los músicos no son intérpretes, sino que son autores de sus propias canciones, como pasa en el pop o como pasa pues en otros géneros. En la música clásica, que muchas veces lo que somos son intérpretes, ejecutantes de música que han compuesto otras personas, aún así, la forma en la que esas personas dialogan entre sí genera ese tipo de personalidad colectiva única. Y bueno, también es por eso que se siguen tocando las mismas obras durante mucho tiempo y se seguirá haciendo porque tienen ese porqué, que es que cada obra es universal, pero a la vez es personal de quien la está tocando, de quien la está interpretando, ¿no? Bueno, pues cuento todo esto porque para mí Atena, durante todo este tiempo, la he visto como un símil de lo que sería un ensamble de música de cámara. En el sentido de que, bueno, por un lado he contado la parte profesional más antigua mía, que es la parte de músico, pero hay otra faceta mía, que es la gestión cultural, que se ha visto muy influenciada, afortunadamente, por Atena. Y bueno, fue en 2018, comencé mi etapa profesional también como gestora dentro de la dirección de la Fundación Don Juan de Borbón, que es una fundación en Segovia, en España, que se dedica a organizar diversos festivales, también llevamos un coro de niños, ahora también una orquesta sinfónica, en fin, una multitud de proyectos, muchos relacionados directamente con la música, que se hacen aquí en esta ciudad. Bueno, pues cuando llegó la pandemia, tanto a nivel musical como a nivel de gestión, el mundo se vino abajo, como para, bueno, como para todos, ¿no? Y en términos de la gestión fue algo que llegó un momento en el que a nivel profesional viví una etapa de, pues la verdad, viví una etapa de mucho miedo. Miedo porque sentía que tenía bajo mi responsabilidad muchos proyectos que eran históricos, algunos de ellos tenían décadas existiendo y eran muy importantes para esta ciudad, para este territorio. Y bueno, pues ante una amenaza de ese tipo, pues se veían pues muy en peligro, se veían en peligro. Entonces, en medio de ese mar de dudas, en el que además cuando estamos encerrados en casa de una forma tan insólita, yo tenía en ese momento, mi hijo tenía 3 años, entonces tenía que mantener, era importante también a nivel interno, familiar, mantener la sonrisa, mantener la ilusión, porque hay un niño creciendo y hay de repente una situación tan desconcertante que lo que necesita es ver a los adultos sabiendo llevar el barco. Y bueno, pues yo creo que en aquel momento nadie sabía dónde iba el barco, ¿no? Estábamos todos igual en nuestras casas. Y fue cuando apareció Atena. Apareció Atena, llegó Marifé Santiago, a la que había conocido justo a través de la fundación, porque ella era concejala aquí en la ciudad en ese momento y desde el principio a mí me fascinó como escritora, como filósofa y fue una persona muy importante también a nivel de inspiración y de creación de proyectos y de impulso. Bueno, y cuando apareció con el proyecto Atena, pues como con todo lo demás que siempre me ha propuesto, pues como iba a decir que no. Y entonces fue cuando conocí al resto de las atenienses y descubrí pues diversas formas de llevar, de transitar la pandemia desde distintas partes del mundo. Y de repente, pues cada uno de esos proyectos que llegaban y de ilusiones de lecturas, charlas, conferencias, libros, poemas, ideas, vídeos, no sé, todo tipo de inspiraciones artísticas y de que eran motivaciones muy grandes para mirar hacia adelante y poder salir de lo que se veía enfrente y mirar mucho más allá, ¿no? ¿Dónde estaríamos meses o años después de eso que se estaba viviendo? Y bueno, pues tanto a nivel musical como a nivel de la gestión, toda esa inspiración que vino a través de Atena durante la pandemia y la pospandemia me ayudaron en momentos claves. Y eso es lo que relata mi carta. Cómo esa identificación con Atena
pues me llevó a tejer proyectos que en principio diríamos, bueno, pues eran proyectos en los que no estaban las atenienses aquí en Segovia haciéndolos conmigo, pero sí estaban. Y sobre todo eran proyectos que tuvieron que ver con temas de igualdad de género, con el impulso de una figura, de una compositora segoviana que se llama María de Pablos, y eran proyectos que se habían quedado truncados antes de la pandemia. Y luego, ese fue un proyecto que se dio tanto a nivel musical como a nivel de la gestión. Y bueno, creo que en mi artículo se puede ver, ahí en la parte del índice hay muchos vídeos, que son sobre todo los links que yo comparto son vídeos a distintos conciertos que di desde aquel momento con distintos grupos, tanto con un ensemble que llamábamos se llama Ensemble María de Pablos, haciendo honor a esta compositora que estábamos rescatando, como en el dúo de Tirambo, que tengo también con mi marido, que es guitarrista. Y bueno, fuimos dando voz a distintas mujeres, definitivamente a María de Pablos, pero también en otros proyectos que hice, por ejemplo, con Marifé, de poesía y de música, pues pudimos hacer sonar a Lilian Fuchs, a Caroline Shaw, Lili Boulanger, otra música que fue escrita para los distintos ensambles con los que estaba en ese momento, pues de Marisa Manchado, por ejemplo, que ahora es Premio Nacional de Música aquí en España este año, o la mexicana Claudia Herrerías Guerra, Matilde Salvador, en fin, otras compositoras jóvenes que estábamos también impulsando en esos momentos post-pandemia, como por ejemplo Carmen Rodríguez, también María José Cordero, en fin, un montón de compositoras que fuimos poniendo en distintos conciertos, que como comentaba, los enlaces se pueden ver en el artículo, y digamos que así yo sentía todo este impulso creador y sobre todo esa guía que me daba Atena, y la podía estar, por otro lado, representando en mis conciertos y en las programaciones que diseñábamos con los distintos grupos. Y bueno, pues esa ha sido mi experiencia con Atena, muy enriquecedora, desde luego. Muchas gracias, Noelia. Agustina, ¿vuelves a estar? Ay, vuelvo a estar, sí. Bueno, perdón, se cayó la conexión, no sé qué pasó. Estábamos, bueno, de nuevo, me toca este lugar de haberlas escuchado a todas, muy característico de nuestros encuentros Atena, que nos da este tiempo de reflexión y este tiempo de encontrar las palabras y de también ajustar, que es lo que cuento, como en esta posición de tomar la palabra hacia el final, después de todo lo que dijimos. Como les estaba diciendo cuando se cortó la comunicación, me parece que el espacio Atena es un espacio que tiene un valor político, aparte de un valor estético, creador y artístico muy, muy fuerte, porque es como un lugar casi de resistencia que abre otra temporalidad, que yo no estaba encontrando en muchos otros espacios. Y creo que quizá de ahí vino un poco la idea medio obsesiva que tuvimos un poco todas también de intentar definir qué era esto. Y el cuaderno, como estábamos agradeciendo también, yo había iniciado a Daniela las palabras iniciales o a la universidad, fue también un momento privilegiado en sí mismo como para reunir las voces en una casi única voz o en una polifonía, ¿no? Donde en este intercambio que hacemos nos podemos... Cuando yo escribí mi primera carta, recién llegaba a Nantes, o sea que decidí escribirla en la primera semana en donde estaba en una nueva casa, volviendo a esta idea de casa, de hogar, de encuentro, de Zoom, de pandemia y de cómo el exterior que se mete en el interior y dialogamos con eso. Y en un primer piso veía una rotonda. Y me parecía muy ajeno al paisaje. Veía la rotonda, veía los autos que circulaban, veía un montón de bicicletas y me molestaba muchísimo. Así empiezo la trayectoria, y por algo trayectorias, como se llaman los artículos 1 y 2, porque veía trayectos y en esos trayectos veía un poco como el futuro de la gente, porque iba hacia algún lado, tenía algún proyecto. Y de ahí me vino la idea de pensar, y quizá Atena, porque estaba escribiendo la carta y con esta idea obsesiva de intentar aprender con palabras que es Atena, quizá Atena es lo que circula en esa rotonda. No es la rotonda, no es el encuentro
aunque el encuentro lo facilita, sino que es lo que circula. Y cuando circula, pasa y atraviesa, hay ideas de futuros. Y creo a mí mucho este espacio me ayuda a imaginar casi de manera más suave, como esta sensación corporal de suavidad que trae tomarse el tiempo, de manera más suave, posibles futuros. Creo que eso hay mucho de lo que hace mi experiencia y es lo que yo empiezo a contar en estas trayectorias. Hay algo de lo sinuoso en la rotonda, hay algo de lo que circula, encuentra su lugar, esquiva, y sobre todo Francia, que es como, son los reyes de la rotonda, de la baguette, del queso y de la rotonda, porque hay rotondas en todos lados, funciona muy bien, hay mucho código, entonces todo fluye. Algo de esto sinuoso lo asocio un poquito a las letras que mostró Analía, la figura detrás de Analía, a un mundo muy femenino, a un mundo muy del encuentro. De hecho, Atenas somos 6 mujeres, no porque no haya una energía masculina entre nosotros, sino porque hay mucha energía femenina, mucho encuentro, mucha sororidad, mucho vínculo ligado a la escucha y a fertilizar, a nutrir. Así es como aparece esta primera idea en la carta, y como en un gesto un poco intimista, reflexivo, me pregunto qué sentido tiene, yo tengo 50 años, qué sentido tiene que yo siga creando ahora, qué sentido tiene en este contexto mundial de recortes, y contexto mundial planetario también, de ciertas otras urgencias, cómo dialoga lo que nosotros hacemos con esas otras urgencias. Y ahí tuve varios encuentros con Marifé, porque Marifé fue directora de tesis del doctorado que acabo de terminar, y ella, por supuesto, afirmaba como esta es una gran inspiradora. Por supuesto que tiene sentido, sí, pero yo no lo estoy encontrando, pero por supuesto que tiene sentido. Y quizá poquito a poquito, en los últimos 2 años, desde que nutriendo el pensamiento en torno a Desborde, la obra que presentamos, que creamos con Andrea, sí fui encontrando como esta posibilidad de generar otras perspectivas. Quizá el placer estético, la experiencia estética, el compartir, no me bastaban en este contexto, pero el hecho de que la práctica artística o la obra o lo que se comparta pueda estar bien en diálogo con lo que sucede en el entorno, como pasó con Desborde. Tengo algunas imágenes, si quieren intento compartir. No sé si se ve. Ahora los participantes pueden ver su explicación. Ha iniciado la compartición de pantalla. Bueno, aquí están lo que me llevaba a la obsesión de definir Atena. Tenemos varios encuentros que se fueron tejiendo. Uno de ellos en Segovia, que gracias a la Fundación Juan de Borbón y gracias a la gestión de Noelia, con Andrea pudimos estar allí, pudimos usar los trajes, pudimos tocar la viola. Esto da cuenta un poco un trazo de los primeros encuentros que hemos tenido en Zoom, encontrándonos, conociéndonos. Esto es un traje de la cátedra Salzman, de los trabajos de aire, hecho con bolsas, donde trabaja mucho esta idea que Andrea trabaja de manera magnífica, que es el espacio que hay entre nuestra piel, la piel que recubre nuestro cuerpo, y otras pieles, esas otras pieles como otros vestuarios. Y esto es en Segovia, con Noelia la viola, con el fluir, que hay mucho fluir. De hecho, acá estoy haciendo un paréntesis porque ya me iba al tema siguiente y volví atrás. Y acá llegamos a Desborde. En Desborde, que es el trabajo que presento en la carta, del que habló Andrea, acá se ve también este espacio intermedio entre los plásticos y las pieles y los pelos, lo que comentaba un poquito Andrea hace un rato, de su interés estético, y es un interés que comparto y que me resulta cercano. Y empezamos esta creación preguntándonos, haciendo un estado de las cosas, cómo está nuestro planeta ahora, y cómo estamos nosotras ahora, y cómo están las ganas de crear entonces ahora nosotras en este planeta. Eso fue un poco el punto de partida. No fue fácil, pero empezaron a partir de ahí a poder verbalizar, poner palabras en torno de cosas que sabemos: las temperaturas globales, el uso de las tierras, el uso de las semillas,
las políticas que se llevan a cabo, etcétera, y qué tiene que ver una danza que generalmente la disciplina nos lleva a mucho tiempo de entrenamiento, de ensayo y meternos más hacia adentro. En esta sala que contaba Andrea, que era vidriada y que el exterior se le metía, como a mí se me metía la rotonda, en esta sala agujereada que el adentro y el afuera dialogan, cómo y cuál y de qué modo queremos crear juntas una obra. Y así apareció Desborde, como una manera de trascender, de ir más allá de los bordes de nuestra piel y de dejar que la piel del planeta también dialogue con nuestra piel y encontrar este espacio intermedio, con las preocupaciones que sostiene, con las ganas de imaginar una posibilidad, alguna posibilidad de futuro y de entramarnos en ese futuro. ¿Qué bailar? Cuando nos preguntábamos qué bailar, creo que con Andrea, cada una por su camino y por su forma, bailar desde la piel y desde el contacto, bailar desde las sensaciones, bailar desde los recuerdos que afloraron por esta toma de conciencia en el aquí y ahora. Me acuerdo una de las personas que dice, a mí me molesta mucho que las naranjas que compro en la ciudad no tienen jugo, porque las naranjas que yo comía cuando era pequeña eran grandes, carnosas y jugosas. Y a mí eso me quedó muy marcado, porque me pareció extraordinario cómo el movimiento, la danza que esta persona generaba, que esta mujer generaba, la danza que ella generaba la llevaba a ella a viajar hacia atrás, a ella a sacar un punto de interés y a ella a moverse hoy en el aquí y ahora, de esta manera ligada a esta... Analía lo dice en su carta, la solitud, ¿no? Esta manera de dialogar con ella misma y a la vez generar un espacio de reflexión y generar un espacio de reflexión común. Bueno, Desborde creo que nos enseñó muchísimo del trabajo grupal, de los modos de dialogar junto con Andrea, de los modos de crear juntas y sobre todo para mí de trabajar junto con este grupo lo que es la fibra. La fibra, a mí me gusta mucho cuando alguien empieza a moverse, uno se mueve espontáneamente, pero ¿qué es la fibra? ¿Qué es eso que a vos te lleva a moverte? ¿Y cuál es tu fibra hoy? ¿Y cómo seguís el movimiento de esa fibra? La fibra me gusta nombrarlo como fibra porque cuando pensamos en fibra hay como un entramado de cosas, y hay un entramado de cosas, hay ideas, hay olores, hay sabores, hay recuerdos, hay ganas de moverse, entonces hay un cúmulo, como es el pensamiento corporal, que es un cúmulo de cosas que generan un impulso. Y me interesa mucho, quizá por mi trayectoria también, por mi formación como psicóloga, cómo nombrar esa fibra y no matarla, cómo nombrar esa fibra y darle oxígeno y tener ganas de que se siga moviendo y tener ganas de seguir sintiéndola y tener ganas de que me siga haciendo. El mirar desde el después, el mirar desde la escritura de una carta, desde la escritura de una carta que decidí que sea manuscrita, que decidí que sea con errores, que se vea el paso del tiempo, que sea sinuosa. Me enseñó mucho a darme el tiempo y a dejar que las experiencias y las cosas abren por sí mismas en el ahora, como decía Esther cuando ella va a la muestra de Marina Abramovic, es que quiero pasar entre esos dos cuerpos. ¿Qué hacen esos dos cuerpos? ¿Cómo actualizan la pregunta de lo que sucedió? ¿Están reproduciendo lo que sucedió o les está pasando algo ahora? Bueno, hay algo como de eso, de cómo se reproduce algo o cómo se vuelve a traer ese algo a la hora, que la danza, al ser tan efímera, necesita mucho de su vínculo con las palabras para que las palabras la traigan ahora no como un solo testimonio anecdótico de lo que sucedió, sino como una fuerza vital que sigue generando un movimiento en la emoción, en la empatía, en el pensamiento. En la segunda trayectoria es un poco similar porque sigo analizando y pensando los proyectos creativos. Sí entro más a través de las resonancias con las cartas precedentes en la idea de ritual, del crear como un ritual y un ritual que nos va a transformar. Un ritual que va a ser siempre un rito profano,
pagano, en donde nos encontremos y toleremos las tensiones, las diferencias, la diversidad, podamos acogerla y podamos de manera colectiva generar ese espacio de transformación. Lo que transforma devuelve nuevas preguntas, devuelve nuevas palabras, y lo que transforma crea una trama y crea un tejido. Ahí cuento la experiencia de Solo número 3, que es una obra que creé en el 2018 y que repuse este año, que tiene que ver con el textil, no de la cátedra Salzman, pero hecho por Leandro Ejido, y mucho esta idea de pieles y de este espacio hueco intermedio. Obviamente que va desde una motivación y desde una fibra completamente autobiográfica, pero como cuando inició Marifé lo decía, cómo hacer para que esta cuestión y esta fuerza autobiográfica se vuelva universal, no porque sea una exigencia, sino porque pueda generar empatía y otros puedan tener las mismas o generar las mismas u otras preguntas. Bueno, dejo de compartir, esto es un poquito las trayectorias que nos mezclaron y se mezclaron, y le paso la palabra a Marifé. ¿Es así? Bueno, yo creo que hemos contado entre todas un poco los diferentes hilos que se han ido tejiendo y que han tramado este cuaderno de Atena, ¿no? Creo que hemos podido también manifestar de una manera breve, ajustándonos lo que hemos podido también a los tiempos, ¿no?, que se nos han asignado, cómo ha sido ese viaje creador. Creo que si tuviéramos que llegar a alguna conclusión, un poco como para ofrecerla de punto de partida para un posible diálogo, debate ahora, e incluso me atrevería a decir que el cuaderno de Atena ya es algo que no nos pertenece, sino que es algo ya que está en el mundo, y que por lo tanto el hecho de poderlo compartir, como decía antes Noelia cuando hablaba de la música de cámara, hace que la transformación haga otras preguntas y además convierta todo ello en una nueva personalidad que da comienzo a este viaje. Es decir, que el cuaderno de Atenas no tiene unas conclusiones cerradas, sino más bien todo lo contrario. Las conclusiones son aperturas y sendas para seguir transitando, algo que nos parece y que yo espero que se haya podido también vivir así, vivenciar de alguna manera con lo que hemos ido contando cada una de nosotras, lo que entendemos que la creatividad trae consigo. Es decir, crear no es meramente, insisto en esto y lo he dicho varias veces en mi intervención también, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, crear no es meramente lo que pasa al final, es decir, el objeto final de todo el proceso que has llevado a cabo. Quiero decir, una coreografía, una obra plástica, un texto, la composición musical, no, o sea, crear es lo que te está pasando en el camino, eso es crear. Y en ese crear y en ese transitar hay que elegir, pero la elección que se hace y el camino que sigues no trae consigo la destrucción, ni muchísimo menos de los otros caminos que podías haber recorrido y que se quedan, para mí, como la simiente de un jardín que permite que tú tengas una rosa maravillosa. Para que la rosa maravillosa esté y para que sea ese final, previamente has tenido que preparar todo lo otro. Y hay una serie de hierbas, incluso a veces consideradas malas hierbas dentro del jardín, que son las que permiten que ese rosal crezca de verdad, ¿no? Y de alguna manera me parece que el cuaderno de Atena y este viaje creador recoge con todo amor esas, entre comillas, malas hierbas, ¿no?, que requieren de algún modo hacer un recorrido por los textos, por las cartas, por lo que entregan, por lo que guardan, por lo que no dicen, por lo que disparan, ¿no?, por aquello que de repente te hace que te interpele, que haya una memoria nueva que nunca lo es una memoria que trae, que vuelve, que no es una memoria que te arrastre hacia atrás, sino todo lo contrario, que te da la mano para que continúes, ¿no? Esto es el viaje creador de Atena, cada una con una experiencia personal, pero que al tiempo, cuando estamos juntas en diálogo, va trayéndonos
entre comillas, de nuevo esas malas hierbas, es decir, las que hemos dejado fuera, pero que las hemos dejado fuera y nos siguen acompañando muchas veces porque saben y sabemos que eso que no seleccionamos tiene probablemente, bueno, pues no sé, el pozo verdadero del entrar por otro camino y por otra senda a una respuesta posible, ¿no? Yo decía antes traer la belleza del exilio y creo que si nos detuviéramos un instante, ¿no? A ver lo que esto significa y a sentir lo que eso significa, se explicaría con imágenes, con palabras y con sonidos la experiencia que de una manera general no estamos teniendo en el mundo, ni a nivel personal, ni a nivel académico, ni siquiera me atrevo a decir a nivel de creación, cuando hablamos de creación como industria, como producto, etcétera, ¿no? Vamos cada vez alejando más la posibilidad de transformación y por lo tanto también la posibilidad de encontrarnos con nosotras mismas, personas que habitan un lugar, que habitan un espacio concreto y un tiempo determinado, ¿no? Pero que a la vez van dejando huellas, como lo que nos contaba Esther de esa Guinissá, ¿no? Del Cairo, que justo además fue el detonante de la visita a esa exposición fue el detonante de mi carta en torno a la memoria y lo que la memoria trae, ¿no? Bueno, esto es Atena. Nos ha encantado poderlo compartir. Teníamos todas la vivencia de que era un encuentro Atena, de los que tenemos cuando los tenemos, pero con testigos, ¿no? Y esto también le da un cariz un poco distinto que estoy segura de que también va a motivar la continuación de nuestros encuentros, pero también de lo que podamos hacer en común y entregar a los demás, ¿no? Muchísimas gracias y ahora, bueno, pues damos el paso. Daniela, un poco nos dices tú, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que quieren comentar o tú nos dices cómo seguimos. En realidad, yo no me atrevo a hacer ninguna pregunta. Siento que estoy apabullada. He tomado nota todo el tiempo. Una reflexión que cabe, me parece, ¿no? Es que una cosa es el cuaderno y cuando se las escucha hablar, cuánto más aparece, ¿no? Es decir, el cuaderno aporta toda una cantidad de vivencias, conexiones, ideas, trayectos, como decía Agustina, cosas que fluyen, que van, que vienen, como que se dicen y no se dicen, pero cuántas cosas están diciendo acá que al menos desde mí yo no había advertido y que en realidad cuando las escucho hablar, cuánto aportan y cuánto se comprende. Es decir, el cuaderno se completa con esta sesión y no se completa, se comprende, ¿no? Es decir, el cuaderno como obra en sí es un momento, queda congelado en esa publicación, pero este encuentro permite echar una luz inmensa sobre cada uno de los artículos y ahora las personas que quizás aborden el cuaderno y vean, van a ir mirando a ver qué dijo Agustina, a ver qué dijo Analía, a ver qué dijo Marifé, es decir, cada una cómo lo vivenció, cómo lo vivió, cómo lo contó, cómo lo relacionó, y ahora esto es una luz. Me quedaron en la cabeza muchas ideas, me llamó mucho la atención que en todas está presente la idea del mapa. De alguna u otra manera, la idea del mapa está vívido, ¿no? Es decir, vívido porque, bueno, porque por ahí Agustín hablaba que es lo que recién recuerdo, ¿no? De lo que había notado por la idea de la rotonda, y Marifé habló del mapa y la idea de cívica de la ciudad. Después, por otra parte, hablaban de que en sí Atenas tiene que ver con una cuestión estética y una cuestión política. Por el otro lado, es decir, hay muchas, estas puntas tienen todas que ver con el mapa. Y también me gusta mucho la idea del proceso, ¿sí? Porque en el diseño siempre hay como una cuestión resultadista. En realidad, esa cuestión resultadista también nos la infunde la vida misma. No sé cómo es, si es un mandato o no, pero hay una cuestión resultadista de cómo te fue, qué hiciste, a qué llegaste, a qué arribaste, pero no se pone tanto énfasis en el camino, y el camino es sustancial, ¿no? Me parece como que trayecto, mapa, esas ideas me parecen hermosas. Después, no sé, me emocionó mucho todo lo que contó Esther. Me súper emocionó la idea de la carta, ¿no? La carta que queda muerta porque nos envió,
la carta que a lo mejor está oculta y tiene un montón de información que nunca se leyó o que está vedada o está cuidada. Sí, me parecieron temas que dan para seguir pensando, para seguir elaborando nuevos encuentros de Atena publicados y encuentros narrados, vivenciados. Obvio que no termina en esto. Bueno, me corro y quiero que sigan hablando ustedes porque hay por lo menos unos 20 minutos más para que dialoguen entre sí. Tienen mucho para contar sobre lo que han vivido con esta experiencia. Yo voy a retomar un poquito lo que decías y creo que no como explicación, sino como para de alguna manera compartir parte de la intimidad de las charlas que tuvimos semanalmente durante meses y que después tratamos de mantener a pesar del retomar cierta locura de la vida cotidiana, pero cada vez que podemos, porque el encuentro fue siempre generador, digamos. Creo que por un lado la idea de proceso está profundamente presente en todas nosotras desde la práctica creativa y además pedagógica. Creo que se piensa mucho también desde ese lugar. Hay una porosidad increíble entre el aula de alguna manera y el estudio, ¿no? A la que todas conectamos como muy claramente. Y por el otro lado, cuando presentamos Atena en un momento dado en España, yo pensé mucho qué quería decir y como Agustina en esto de tratar de entender, ¿no? Porque siempre uno como que de alguna manera ese es el motor utópico, ¿no? O el horizonte que se va corriendo cada vez, pero que nos puso, que nos hacía pensar. Y lo más cercano, la definición más cercana que encontré fuera que era un verbo. Y creo que para mí ha sido esa la práctica, ¿no? Y creo que fue una manera de ser y estar, y en eso lo baso también en esta idea de mi vivir entre lenguas, ¿no? Que el to be se abre entre el ser y estar y hay un espacio en estas conexiones. Y creo que permitió a Atena expandir la red más allá de de los vínculos iniciales de 6 mujeres que se encontraban. En cada una de las cartas empiezan a aparecer conexiones con otros, y creo que es algo que está en constante expansión, ¿no? Y creo que me parece que todas sentimos que esa siempre fue el origen y la manera de seguir Atenas. Es muy bonito eso que dices, Analía, y me recuerda además justo el momento en el que hablábamos de Atena es un verbo, ¿no? Es algo que está en plena acción. Y recuerdo cómo eso se completaba con una reflexión, creo recordar, de Agustina. Tendría que irme a las notas de nuestros encuentros, ¿no? Y buscar... creo recordar que fue Agustina, pero me da la impresión también de que podríamos haber sido cualquiera, ¿no? La que dijo que Atena era un lugar que daba permiso. No solo que de pronto incentivara, que de repente te permitiera ponerte en camino en algo que no habías pensado hasta ese momento, no habías tenido ni siquiera esa pequeña luz que te permitiera mirar desde otro ángulo, ¿no? Sino que te daba permiso para continuar. Quiero decir, es una cosa muy bonita decirlo así, ¿no? Ha aparecido en nuestra conversación, en esta Daniela, en esta sesión Atena con testigos, ¿no? Porque son un poco así, quiero decir, ¿no? Es decir, que nuestras sesiones son un poco así, porque cuando leemos libros, vemos una película que nos ha llamado la atención o tal, nos lo enviamos, nos lo contamos, pero luego cuando nos encontramos las cosas pasan un poco así, ¿no? Y esa idea de darte permiso es mucho más importante de lo que puede parecer la frase, porque vivimos mundos, vidas tan absolutamente reglamentadas que nos asusta cualquier cosa que pueda romper el reglamento o que pueda cuestionar el reglamento, ¿no? Que eligiéramos un género como las cartas para hacer un trabajo de investigación ya es un darte permiso.
porque ya es ponerte en ese lugar desde el que la propia palabra y el propio estilo de la palabra te permite entrar donde otro tipo y otro estilo tradicional, ni mejor ni peor, otro, ya sabes a dónde te lleva y hasta dónde te lleva. Y escribir una carta te permite probar, ¿no? Hacia dónde puedes seguir. La idea de la pausa, que la pausa no significa en absoluto, y también podría significarlo, o sea, porque parece que estoy dando también como una explicación, justificación, ¿no? Eh, el desaparecer, sino todo lo contrario. O sea, el estar presente absolutamente, eso es lo que es pausar, estar presente absolutamente. La escucha es estar presente absolutamente. Y eso trae consigo también que los estímulos externos que no interesan sí que se pueden quedar fuera de tu camino. Y eso es importantísimo porque no hay una asignatura en la vida, ni en la vida académica ni externa, que se llame escuchar, por ejemplo. Y como no hay esa asignatura y no nos la enseñan nunca, eso trae consigo que la palabra respeto, que ha aparecido muchas veces en nuestras intervenciones, desaparezca del vocabulario. Y si desaparece del vocabulario, obviamente desaparece también de la actitud. Y si desaparece de la actitud, desaparece del mapa, Daniela, de ese mapa al que tú te referías, Sí, ¿no? sí, es un Yo mapa quiero, simbólico del que hablaba. sí, yo quería, precisamente, Daniela, retomando lo que dice Marifé, me gusta la idea del mapa. O sea, a mí, yo en mi casa, en el salón, tengo un mapa grande extendido, pero puesto en círculo. Me gusta tenerlo. Y ahora mismo, cuando te he oído hablar del mapa, como en referencia a nosotros, lo he buscado cuál es el origen y me he sorprendido porque el origen está en el latín y en el latín basándose en un pañuelo. O sea, el mapa se refería primero al pañuelo, que es el soporte, como donde... Y luego se ha convertido al final en una referencia que tiene que ver con algo más geográfico y de orientación. Entonces, ese mapa del que tú hablas, a mí me resulta muy significativo en relación a este encuentro y a otros muchos encuentros, porque es una forma de ir situándose, ¿no? Y es de ir localizándose, porque eso es lo que nos trae el mapa, nos ayuda a saber en qué punto me coloco y dónde puedo llegar y dónde me encuentro con los demás. Y entonces me gusta esa palabra. Y yo ahora mismo me has hecho pensar por qué tengo yo un mapa de repente en el salón de mi casa, ¿no? Pero ese mapa me permite además darnos cuenta de nuestra insignificancia, ¿no? Al final, porque tiene que ver con algo mucho más amplio, pero a la vez al tenerlo, al ser tú el que lo estás observando, de alguna forma también estás por encima del mapa y eso te permite ese juego a la vez que tiene que ver con esa carta del padre a su hijo, que tiene que ver con la insignificancia donde te sitúas, pero a la vez de la importancia que tiene esa mirada. Entonces, gracias por la palabra mapa que... Hermosísimo. Una cosita que quería comentarles. Hay alguien que dejó un mensaje en el chat, si alguna le quiere responder con algún dato, porque no quiero, digamos, quiero que tenga alguna devolución. Quiere tener un contacto con ustedes, alguien del público. ¿Te Mientras la refieres a la que responden, es bailadora de flamenco? ¿A ese mensaje? así es, Decías, sí, Daniela. exacto. Sí, que le pongan, que decir, que puedan responderle Ah, con algún genial. mail porque, o con algún dato que puedan ofrecerle. Sí, sí, Bien. yo por mi parte le puedo dar el correo, le podemos dar nuestros Sí. correos y Ujú. sin ningún problema, claro. Exacto. Si Vale, quieren, yo nos lo pueden anotaré, lo añadir. anotaré también, ¿eh? Anoto el correo por si para hablar con ella o Exacto. ya le Sí, mandamos lo los pueden tipear números. ahí en el chat. En Ah, el mismo también. chat lo pueden Bien tipear hecho. abajo. Hay algo que me queda dando vueltas también en la mente muchísimo y que está presente, creo que súper presente, es el tema del diálogo, porque eligen cartas. Y como bien decía
Marifé, las cartas son una pieza, digamos que hoy por hoy no se usa tanto en el formato oficial que todas conocimos de las cartas. Es decir, yo recuerdo a mi madre que decía que su papá todas las semanas mandaba cartas a su madre en Italia, por ejemplo, todas las semanas. Entonces, había una cosa también por el diálogo, la comunicación, el valor de la palabra. Creo que la palabra está muy presente en cada uno de los artículos. La palabra en su valor, la palabra en su también creo que tiene que ver con el diálogo, con la posibilidad de decir y la posibilidad de ser escuchado, ¿no? Esta es una época muy compleja en relación al diálogo. Es una época difícil. Recién hablaba de la escucha, Marifé, y creo que es fundamental en cualquier proceso creativo que haya escucha. Es decir, la creación aquí creo que es ¿cómo decirlo? Es una razón, pero también es como un vericueto, ¿no? Es como decir, bueno, como tengo que crear, hago todo esto. Eh, Como una excusa, digamos. La creación es lo que la asume, pero hay un montonazo de información alrededor, un montonazo de hilos de los cuales tomarse para seguir produciendo, ¿no? Por eso me parece que la palabra es otra de las derivas fundamentales que tienen en el modo de que se han relacionado, ¿no? Eh, Yo creo que dijiste o traes a la conversación una parte importante que no es solo la escucha, sino el tipo de escucha, ¿no? Y yo creo que una de las cosas eh, que siento, por ejemplo, con Andrea, que como dijo ella, tenemos la amistad más histórica de alguna manera, es que cada poro es una antena posible, ¿no? De recepción. Y lo que sí tenía o tiene Atena era una escucha particular, es una escucha atenta, es una escucha de respeto, es una escucha, esto que te ayuda a crecer, es una escucha que digamos, en mi caso, por eso hablé del pánico escénico a la palabra escrita, digamos, y lo que decía Marifé del dar permiso, ¿no? Es realmente, digamos, para mí fue la posibilidad de entender que no estaba sola, que no estaba sola en el mundo, que no estaba sola en la escritura, que no estaba sola en el proceso creativo, que digamos, y entonces fue de alguna manera la multiplicación de mi ser, ¿no? Y creo que es una manera muy particular de entender, ¿no? Que cada una era un receptor y un amplificador a la vez. A mí me parece Como que una... en Ah, ese sentido hay un poquito también como de admiración hacia el otro. O sea, yo digo, wow, qué bueno que me aceptaron aquí. Un poco eso, ¿no? Decís, chae, qué minones. Como, es muy interesante la escucha. El otro día, justo que te iba a comentar eso, Marifé, que estaba leyendo sobre las musas rusas y había un vínculo entre Rilke, Marina Vodestevan. Y Lu Andrea, entre Rilke, Marina Svetaeva, Lu Andrea Salomé, Sí, casi estamos y todas, otro ¿no? más que ni siquiera se conoce, pero escuchar Ah, las bueno, pero cartas. hablamos del libro de las cartas, ¿no? El de No, Pasternak, Rilke y Marina. Bueno, es que eso es increíble. Es una historia increíble. Yo creo que en algún momento, no sé si hemos hablado, bueno, tiene que ver con cartas. Durante 1926
se estuvieron escribiendo cartas, empezaron antes, pero bueno, digamos que la publicación se llama Cartas de 1926. Rilke, Marina Tsvetáyeva y Boris Pasternak. Tsvetáyeva y Pasternak eran muy amigos, entre ellos, desde muy jóvenes, muy, muy amigos. Hay toda una historia maravillosa de dolor y de alegría, ¿no? Entre los dos. Y Rilke era el maestro, era el poeta maestro, ¿no? A quien ellos querían llegar alguna vez. Para ellos Rilke no era un poeta, no era un maestro solo, era un lugar, ¿no? Era un lugar. Tiene que ver con el mapa, ¿no? También, como decíamos ahora. Y entonces empezaron a escribir cartas durante ese año, ese 1926, en las que inventan entre los tres. Es un poco ateniense también esto, ¿eh? O sea, inventan entre los tres un universo. Y un universo de cartas que se van mandando unos a otros, o sea, que no es que se las escondan, sino que todos leen las cartas de todos. Pero hay celos, hay, bueno, que no se entere no sé quién, y es muy divertido porque se va a enterar porque se las están mandando a todos, ¿no? Entonces, bueno, Rilke fallece y entonces Marina le escribe una carta a Boris Pasternak y le dice, Boris, ha muerto Rilke. Nunca podremos ir a verlo, porque nunca quisieron encontrarse los tres, o sea, aunque parezca que fue una demora de agenda, bueno, no podemos, es que al final en el fondo lo que les gustaba era la trama que habían organizado poética entre los tres, ¿no? Las sorpresas entre los tres. Y entonces dice esa frase que es increíble, dice Marina, Boris ha muerto Rilke, como os digo, nunca podremos ir a verlo, ese lugar ya no existe jamás. O sea, la idea de que de pronto es un lugar, alguien a quien admiramos, dices tú, no es un lugar para nosotras, o sea, es una amiga, es un lugar, no es solamente una persona que con todo es un lugar, porque te acoge como ese manto del que estábamos hablando. O sea, la amistad verdadera, desde mi punto de vista, te acoge como ese manto al que se refería antes Analía, ¿no? Y la amistad no tiene que ver estrictamente ni con el espacio ni con el tiempo. Sí, el espacio y la cercanía puede traerte una confianza y el tiempo también te la puede dar, pero la amistad es algo que no solo se teje, sino que brota. Yo es que de verdad tengo la idea esa del jardín muy interiorizada, ¿no? Esa idea de que de pronto brota lo que no esperas. O sea, tú has puesto tal cosa para que ocurra tal cosa y ocurre otra cosa. Y en ese ocurrir otra cosa es donde precisamente estaba la acción que tú habías iniciado sin saberlo, ¿no? Y creo que Atena ha sido un poco esto. Atena ha sido un poco esto también y es un poco esto, ¿no? Genial. Hay millones de ideas para volver a escuchar y volver a apuntar y volver a repensar. Nos quedan 5 minutos. Si quieren decir algún mensaje de cierre, eh, bueno, solo decirles que una sola chiquita que vino en mi mente cuando las escuchaba hablar es como una caja de resonancia. Y aquí va Noelia, ¿no? Es como que una cosita y vuelven y otra vez y otra vez. Fin. Para mí es fin. Adelante. Yo creo lo único que me gustaría es que, bueno, Marifé habla de la amistad, yo digo como de importancia del reconocimiento y de la admiración al otro, pero sobre todo desde el afecto. El tema del afecto es increíble, digamos, la importancia de esto y la fuerza vital y a veces poco presente en el ámbito académico, ¿no? Como la fuerza del afecto, la fuerza de la escucha, la fuerza, un poco toda esta modalidad de la carta tiene que ver con eso, hasta como con la respiración, ¿no? El- yo tengo que hacerme o encarnarme o hacerme cuerpo con esto y ver en, en esta cosa entrañable que me está sucediendo, esta emoción, ¿no? De escuchar la carta y las cartas que estaba hablando Esther, ¿no? Pero además la historia de cada una, esta emoción de Noelia, de escuchar la música y sentirse, yo cuando decía eso, de esa personalidad,
creo que de lo que hablamos es esto, de la cosa comunitaria, que hoy parece casi como una rareza. Y solo desde ese lugar creo que podemos generar algo. Entonces, Atena es una gran ilusión. Sí, a mí me gustaría añadir también que en un momento en el que estamos viviendo que hay una serie de elementos muy polarizados en muchos sentidos, lo que nos encontramos es un espacio de acogida en el que no se están midiendo más que el propio encuentro, desde el propio afecto que dice Andrea a la amistad, al diálogo que tú señalabas. Entonces, eso es lo que nos ayuda a enriquecernos, porque no estamos siendo juzgadas en ningún momento, sino simplemente escuchadas, ¿no? Vistas. Y entonces yo creo que eso, hoy sobre todo que hay una tensión tremenda en muchos campos, en muchos lugares, incluso en la universidad, pues eso es un lugar muy, te digo, una isla de acogida, ¿no? De refugio. Sabes que en el judaísmo había la obligación de tener como una especie de territorio refugio por si alguien cometió un delito sin querer para que nadie le pudiera perseguir, ¿no? Entonces esa área de refugio es un poco ese sentimiento de no ser juzgado, por lo menos que por lo menos te están acogiendo. Bueno, no sé, Marifé, si querés dar Voy a el decir cierre a la bueno, comisión, yo no me atrevo, Noelia o quien sea, no, pero el Marifé, cierre. si no, no pasa nada, sí, sí. No, Noelia, acaba tú si quieres. No, bueno, no sé si, pues a lo mejor sí que sirve como final lo que voy a decir, pero luego me ayudáis a ponerlo en positivo. Uy, espera, que me quito el vídeo, perdón. Pero por si acaso no lo hago bien, me ayudáis a ponerlo en positivo, ¿vale? Este, a ver, es que yo quiero, como estamos hablando justo de, hace un poco, no me acuerdo quién mencionó, que no se quería trazar como una ruta de Atena, ¿no? Sino que hay un mapa, pero el mapa va hacia muchos rumbos, porque aquí hay 6 realidades muy diversas, ¿no? Pues a mí me pasa un poco, y yo creo que no es la única, hay una cosa que no hemos mencionado, y es que Atena, yo en el momento de más intensidad de Atena, que fue, ya lo hemos mencionado, cuando la pandemia y pospandemia, como dijo antes Analía, que nos veíamos cada semana o como había una periodicidad porque estábamos viviendo como una cápsula dentro del tiempo. O sea, estábamos viviendo en una cápsula donde muchas cosas se habían cancelado y todo se había paralizado y Atena cubría espacios que después se han tenido que ver borrados obligatoriamente, porque según se ha vuelto a retomar la vida, se ha ido haciendo cada vez más difícil tener esas cápsulas de tiempo para Atena. Y ha sido irremediable. A mí, por ejemplo, el tema de la gestión me come, o sea, ellos lo saben las 5, me come, es que no solo a nivel de tiempo, sino a nivel mental. Y es interesante también eso, como hacia el futuro, cómo se puede armonizar un espacio que ha dado todas las muestras de ser tan enriquecedor dentro del mundo que vivimos, no solo por lo de las tensiones que se está hablando, sino por cómo está ordenado, que parar es casi imposible si no hay una pandemia. No sé, parece que si no hay pandemia no es posible parar porque todo va demasiado deprisa y es así, ¿no? Bueno, un gracias infinito, un gracias enorme a cada una de las integrantes del Grupo Atena que han intercambiado de manera generosa, creativa, humana, poniendo el corazón en esta comisión y todo su talento, obviamente. Y bueno, no despedirlas, obviamente, sino continuar. Esto es el inicio, así que volveremos a conversar, volveremos a seguir generando nuevos proyectos seguramente en el futuro, ¿sí? Que sigan adelante con los emprendimientos, los proyectos y las ideas de Atena.
Muchas Nos gracias. estamos Muchas viendo. gracias. No, por Muchas favor. gracias, Daniela. Gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos a todas. Cariños.